Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Deseo que muy bien. En esta clase vamos a dar inicio al periodo de la historia conocido como Edad Media. Este es un periodo que lo vamos a situar entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. Este periodo va a abarcar 1000 años de historia y para poder comprender la magnitud de este periodo, yo voy a trabajar en dos clases, ¿sí? En esta primera y en la clase que viene. Por lo tanto, para que ustedes puedan entender más o menos de qué vamos a trabajar, mejor dicho, la clase número 6, armé un pequeño PowerPoint, y voy a pasar entonces a compartirlo, ¿sí? Bien, entonces dijimos que vamos a trabajar sobre este periodo que es la Edad Media. Al referirnos a la Edad Media, vamos a hablar de un periodo de la historia que se va a extender entre el siglo V y el siglo XV. Este periodo abarca 1000 años de historia y comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476. Esto, digamos, lo trabajamos la clase pasada y sería bueno que hagan un repaso, ¿sí?, de la multiplicidad de causas que ocasiona la caída del imperio, que se inicia con la crisis del siglo III y con la división del imperio en Imperio Romano de Oriente e Imperio Romano de Occidente, ¿sí? Entonces, decimos que este periodo se inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y termina hacia el siglo XV con un conjunto de acontecimientos que llevan a la caída del sistema feudal que se va a implementar durante este periodo. El siglo XV fue un siglo marcado por cambios y sucesos importantes, como la llegada de Colón a América en el año 1492, la caída del Imperio Romano de Oriente en el año 1453, sumado a otros acontecimientos importantes como el fin de la Guerra de los 100 Años y la invención de la imprenta. Algo que vale la pena destacar del periodo medieval es que este periodo se desarrolló únicamente en el continente europeo, es decir, que todos los sucesos que vamos a trabajar en este espacio de tiempo solo se pudieron ver en las distintas regiones de Europa. Durante este periodo, ¿sí?, el Imperio Romano de Oriente dio lugar al Imperio Bizantino, ¿sí? En cambio, el Imperio Romano de Occidente, que bueno, ya se había agotado y sufrió la invasión de los distintos pueblos germánicos, finalmente dio lugar a la aparición de varios reinos, como el reino visigodo, ostrogodo, merovingio, franco, ¿sí? En el sur del Mediterráneo y a partir del siglo VII se expande el Islam, en Europa surge el Imperio Carolingio, y en la península ibérica, ¿sí?, comprendida por las actuales España y Portugal, van a aparecer reinos como el de Portugal, Navarra, Castilla, Aragón, entre otros reinos. Con la Edad Media se rompe la uniformidad mediterránea que se había logrado, ¿sí?, durante el periodo de la civilización romana, y el mundo se va a dividir en tres unidades político-religiosas: el occidente cristiano, el oriente cristiano y el islam. El occidente cristiano, bueno, en este territorio se van a asentar los reinos germánicos, que van a crear las bases del sistema político, económico y social que caracterizó la Europa cristiana a través del sistema feudal. El oriente cristiano, ¿sí?, cuya centro va a ser Bizancio, constituyó un imperio de larga duración que combinó la herencia griega con las tradiciones romanas y las tradiciones orientales, y el Islam, que logra, ¿sí?, por medio de una gran expansión en los siglos VII y VIII,
conformar un área cultural que en gran parte perdura hasta la actualidad, ¿sí? Otro rasgo muy importante de este periodo es la institución eclesiástica, la iglesia, ¿sí? Que fue una institución muy poderosa, ¿sí? Porque esta época medieval fue una época profundamente religiosa, por eso la Iglesia Católica va a tener una gran influencia en la sociedad, y aunque existían otros credos, podemos decir que en el siglo XI Europa era en gran parte cristiana. Más allá de las fronteras que separan los reinos europeos, nace un nuevo concepto de unión que se llama cristiandad. Por eso podemos llamar a este periodo Edad Media o cristiandad europea. A pesar de estos logros, ¿sí?, la cristiandad se vio afectada cuando en el año 1054 los obispos bizantinos niegan la autoridad del Papa y provocan el llamado Cisma de Oriente. Desde ese momento, el mundo cristiano europeo se va a dividir en dos. Oriente, que optó por la Iglesia griega ortodoxa, mientras que Occidente se mantuvo fiel a la Iglesia católica romana. Entonces, verán que es un power cortito y como siempre yo se los voy a adjuntar a la clase. ¿Qué vamos a trabajar básicamente entonces en esta clase? Es la transición que se va a dar entre la Edad Antigua y la Edad Media, este periodo, este inicio, ¿sí? Vamos a trabajar entonces Imperio Bizantino, reinos germánicos, Imperio Carolingio y el Islam. Bien, así en la clase siguiente nos vamos a centrar en el sistema feudal, ¿sí? La idea es que en 2 clases trabajemos este periodo para que demos inicio a lo que corresponde ya a nuestra materia, que es la Edad Moderna. Así que, bueno, espero que esta introducción les sirva, que junto con la lectura que van a tener que hacer y las actividades podamos conocer esta parte de la historia, explorar sus rasgos más relevantes y característicos, entender la importancia del periodo, y saben, como siempre, que cualquier duda, consulta, me la pueden hacer a través de Claro. Les mando un fuerte abrazo, y por otro lado les digo que me encantó compartir con ustedes, con los que pude compartir, los encuentros que hicimos por Zoom hace 15 días, y ojalá se vuelvan a repetir y se sumen cada vez más, porque la verdad la pasamos muy bien. Así que un abrazo y nos encontramos entonces en la próxima clase.